Hola a todos, muy buenas tardes, su servidor Marco Masaki, transmitiendo desde el Observatorio Ciudadano Laboral. Pues el día de hoy tenemos a nuestro camarada y amigo, politólogo, maestro, sindicalista, René Sánchez Juárez. ¿Cómo está, René? Bien, Marco, muchas gracias. Un gusto. Aquí con el gusto de compartir con todos ustedes esta plática. Un gusto tenerte aquí, René, ya tiene tiempo que no nos veíamos. Ya, pues andamos afortunadamente con mucho trabajo y atendiendo pues todo este proceso de la reforma laboral que nos está generando llevar a cabo nuevas actividades, y pues es un tema que tenemos que de aquí a fin de año tenemos que apurarnos, porque afortunadamente pues el número de contratos colectivos que tiene la organización pues son importantes, entonces son muchos grupos con los que hay que ir trabajando, muchos sindicatos y empresas donde tenemos que ir trabajando el proceso de legitimación. Y vamos bien, revisión de contrato, revisión salarial y legitimación son los dos temas ahorita que nos traen movidos. Y sí, andas movidísimo, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí que Sí. se ve, y que cuando hablo sabes que estoy en estos temas, y bueno, qué bueno que te des un tiempo. Y la próxima semana vamos a un consejo nacional allá en Guadalajara, también muy interesante, ¿Sí? que se hace por parte de Conlabor. Con labor, ¿verdad? Ya Sí. estás ahí fuerte. Y ahí vamos, también va creciendo bien. Va creciendo todo, como todo lo que Sí. vas trayendo, maestro. Así vamos. ¿Y las clases qué tal? Ya me lo inician, Ya ¿no? empezamos el lunes. El Ya, lunes sí. retomamos ya los cursos en la UAP y bueno, pues vamos a ver cómo. ¿Y a qué hora haces el pan? Porque te andas bien No, movido. pues ya nada más lo que me alcanza, me hago un sándwich y ya, y con esa me la llevo. René, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues hay un tema interesante que se empieza ya a mover a nivel nacional, que es la reforma electoral que viene, y que esa reforma electoral pues va a tener sin duda mucho que ver en el proceso federal, en la elección federal del 2024. Entonces hay ya la posibilidad de que se reforme nuevamente la ley electoral. Ya sabemos que en México pues casi cada sexenio se reforma la ley electoral. Hay una reforma electoral que tiene que ver pues con todo el proceso político que se vive en el país. Esta podríamos decir que será la reforma electoral de Andrés Manuel, ¿no? Es la que le toca al presidente López Obrador, y pues tiene características interesantes, porque pues esta reforma sin duda también nos va a dar un indicador de cómo se van a llevar a cabo los procesos de elección, tanto de los candidatos de los partidos políticos como de la misma elección constitucional. Entonces creo que hay que poner atención en lo que va a ser ya la discusión en el Congreso. Va a haber un parlamento abierto en donde nosotros esperaríamos que no solamente se tome la opinión de los partidos políticos, que son los que promueven a través de sus bancadas, promueven sus iniciativas, pero nos gustaría que hubiera en este parlamento abierto una mayor apertura a la sociedad civil, a los académicos, a los investigadores, a la gente que como tú, como muchos grupos, hacen trabajo político de base, ¿no? Que estás viendo qué está pasando, cómo siente la población, la representación de sus diputados, la elección de sus candidatos, los procesos de los partidos para seleccionar a sus propios cuadros y todo esto. Creo que eso puede enriquecer la reforma, y pues puede ser una reforma que dé un paso adelante a las anteriores reformas, que han sido acuerdos partidistas para que se vayan generando las estructuras políticas del Estado, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las presidencias municipales, congresos locales y la presidencia de la República, que es la joya de la corona, ¿no? Sí, los regidores, todos, porque aparte del INE, porque todos se marcan más cosas, ¿no? Así es, y el otro tema es el INE, que está también, el INE está en la palestra, el INE está en la mesa, ¿no? Sí. El cambio que se está proponiendo de un Instituto Nacional de Elecciones, y que suplante a lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral, con consejeros electorales que sean electos popularmente, y eso pues le puede dar un sentido de una mayor representatividad social a los órganos que tienen a su cargo los procesos electorales, incluidos los órganos estatales, los famosos OPLES. Ah, sí, ¿no? La desaparición, ¿no? Prácticamente. Sí, porque también te incluye la disminución de senadores, regidores, pero hay algo que me causa mucha extrañeza, no toca el tema independiente. Es lo que te decía, creo que puede ser abrir, quitarle a los partidos políticos el monopolio de la representación política, y que haya una apertura a la sociedad civil, una apertura a candidatos ciudadanos, candidatos independientes, o como
como lo queramos llamar, pero que no siga siendo una partidocracia, que es la que hoy vivimos en México. No es fácil, evidentemente, hoy el proceso político electoral pasa por los partidos, pero también mientras no haya una reforma, un fortalecimiento de la vida institucional de los partidos, pues ese objetivo no se va a crear, no se va a poder. Un amigo del contador Armando Garcés. Hola, ¿qué tal? Marco aquí en una entrevista. Gusto en verlo. Tienes buenos amigos. Perdón, disculpa. Nada más te veo ahí por tenía rato que no. Ya andamos en la misma carretera. Yo ya por eso ya prescindí del pelo. Bueno, perdón, aquí estamos. Es lo interesante, ¿no? De que hay amigos siempre. Siempre buenos amigos. Entonces, pues comentábamos que esta parte de la apertura política del país tiene que ver con que no solamente vaya en esta dinámica o en este camino de garantizar transparencia en la elección, de garantizar representatividad de los partidos, de generar ahorros en lo que es la organización de las elecciones, el disminuir el número de representantes en las cámaras, que también es otra cuestión. Entonces, otro tema interesante que es, por ejemplo, modelos como de segunda vuelta en la elección, sí, ¿no? Que eso me parece que puede ser que puede abonar muy bien a tener una mejor representatividad de los candidatos, porque a veces las elecciones son muy cerradas, los resultados, y eso genera cierto conflicto, porque no quedamos satisfechos del resultado, y entonces cuando los márgenes son muy pequeños, pues hay un conflicto postelectoral, que eso a veces pues puede desencadenar en un conflicto de ingobernabilidad, sí, ¿no? Pero oye, también toca el tema de los dineros, ¿no? Para los partidos políticos. El financiamiento. Yo creo que ahí sí la van a rechazar todos, ¿no? Pues sí, ahí va a ser una de las partes de la negociación, va a ser cómo los partidos van a garantizar lo que es su financiamiento, sin perder, evidentemente las burocracias pues no van a querer perder sus privilegios, ¿no? Pero creo que eso puede hacer también más transparente la manera en la que hoy los candidatos y los partidos se financian. Incluido está el que no puede haber dinero del crimen organizado en las elecciones, eso creo que ahí todos van a coincidir, ¿no? Entonces esa parte y también lo que puede ser este proceso en el que hoy los partidos políticos verdaderamente hagan elecciones primarias internas, fortalecer la vida interna de los partidos. Bueno, lo acabamos de ver un proceso de un partido nacional que es Morena, ¿no? Que pues se dieron las condiciones como se dieron, pero lo que también tenemos que ver es que no hay una reglamentación, todavía no estamos como que no está institucionalizado los procesos de elecciones primarias, por ejemplo, en los partidos, ¿no? Sí, yo creo que bajo ese concepto, como ustedes plantearon, creo que debería haber un orden, ¿no? Así es. Y no dejarlo así abierto, porque puede eso. Pero sí hay que reconocer que, bueno, Morena en un solo día afilió acá en Puebla 150,000 No, personas, sí, ¿no? Fue inteligente políticamente el proceso, porque logró que el partido aumentara su membresía, ¿no? Ahora habrá que ver, una vez pasada la elección, cuántos de esos tantos miles de personas que participaron en el proceso interno pues logran consolidar la vida interna del partido. Hubo reacomodos de los grupos políticos también, eso ya internamente seguramente va a tener resultados en lo que viene durante este proceso. Pero volvemos al tema de que sí es importante que los partidos también hacia adentro tengan estrategias o instrumentos que permitan que los militantes, que sus simpatizantes puedan participar de una manera cada vez más transparente y más efectiva en la selección de sus candidatas y candidatos. Si al final de cuentas, como sociedad necesitamos estar politizados. Ahora también tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio pues les da la nueva fuerza que tienen que transformarse todos los partidos. Yo creo que tienen que buscar nuevas alternativas para no nada más ser electoreros, ¿no? Que de repente viene una elección y ya saca todos los partidos sus candidatos, sus propuestas, pero no vemos una real oposición, porque en esta vida es de equilibrios, ya sea negro, blanco, azul, rojo, morado, el que sea, pero tiene que haber una oposición
para dar una propuesta y transformar realmente a esta sociedad hacia un buen camino, o sea, una mejor calidad de vida, ¿no? Y no más que llegue uno, que llegue otro y sigan haciendo las prácticas de siempre, ¿no? Creo que los partidos hoy en día tienen que trabajar en el día a día, tienen que seleccionar en el día a día y no nomás buscar la elección, porque en eso se convierte en partidos electorales y luego se convierte incluso en partidos familiares, ¿no? Sí, es abrir la vida institucional de los partidos a la sociedad, generar espacios que puedan garantizar que haya una incorporación real de la sociedad civil a la vida política del país. Los partidos pueden ser un vínculo, sin duda, pero también tiene que haber una mayor apertura de parte de las instituciones del Estado para que la sociedad civil pueda involucrarse en los procesos políticos y no sea únicamente en las elecciones, como tú dices, sino que ya tenga una dinámica que vaya generando una participación ya definitiva, permanente de la sociedad civil en los procesos políticos del país. Si una representación real, por ejemplo, a mí me gustaría ver un diputado que saliera en el Zócalo, decir, esa va a ser la agenda del mes, cómo está el pueblo, avala o no avala, o sea, que realmente hay una representatividad, y quizás al principio lleguen 20, 10, pero con el camino pueden ir 100, 200, y la gente se tiene que politizar, la sociedad nos tenemos que politizar, porque realmente toman decisiones que nos repercuten directamente y pareciera que no existimos. A mí sí me gustaría que alguien pusiera el ejemplo para llevar una posición real ante el Congreso de Estado, ante el Cabildo, ante el Congreso de la Unión, ante el Senado, y que hubiese esa parte abierta y que no nomás fueran los mismos de siempre. Yo creo que es necesario romper esa parte. Hay mucha gente con mucha capacidad y bueno, tenemos que dar apertura a los jóvenes, a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Sí, que garantice ese relevo generacional cada proceso, que permita mantener esos equilibrios generacionales que también son necesarios. La experiencia también cuenta mucho en el momento de constituir los órganos del Estado, pero hoy tenemos una sociedad joven que también es muy importante y yo creo que en el próximo proceso electoral los partidos deben de estar muy enfocados hacia esa nueva generación de votantes que se pueden convertir en militantes o en activos políticos para los propios partidos. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se logra ver esa incursión o esa participación de los jóvenes, de las mujeres, que también el tema de género es un tema que todavía tiene aristas que hay que atender. Hay que pues no solamente generar el órgano administrativo que permita que las mujeres puedan ser más participativas, sino verdaderamente abrir espacios para que las mujeres se puedan incorporar en mayor medida a la vida política. Sí, porque lo que necesitamos es esos jóvenes o esas personas con experiencia, como en tu caso, René, sindicalista, político, politólogo, académico, y creo que harían un buen clic. ¿Por qué? Porque al juntarse esas dos partes crean un nuevo horizonte con la experiencia y con la inercia de un joven de buscar algo más. Creo que generaría un México mejor, más democrático, mayor apertura. Pero yo creo que cambiarán las cosas, ¿no? Sí, sin duda. Y yo sigo viendo al presidente de la República como el líder del proyecto de transformación política en este sentido. Por eso digo, como decíamos al inicio, la reforma electoral que viene pues debe de tener el sello de lo que es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de la transformación política del país, y que tiene que pasar por todos estos y otros, tal vez, no tenemos la verdad completa, pero pueden haber otros más temas que deban de estar incluidos en la agenda electoral, y esperemos que los diputados y los senadores abran ese parlamento para que haya todo este tipo de expresiones y enriquecer las iniciativas de los partidos políticos. Yo creo que acaba de dar un punto importante, enriquecer, o sea, que no lo vean como una oposición, simplemente tomar las ideas de todos y conjuntarlas para que se crea nuevamente los políticos. Hoy lamentablemente la sociedad no cree los políticos, no cree los partidos, pero tampoco hay una alternativa. Yo creo que, por ejemplo, en Puebla todavía no estamos abiertos a una candidatura independiente, lamentablemente no hay condiciones, por las mismas características que marca la ley. Es muy complicado, es más fácil hacer un partido que buscar una candidatura independiente, pero si se conjugaran esas cosas, cambiarían las cosas, ¿no? Sí, así es, y sobre todo va a depender mucho también de que los partidos mismos, los mismos partidos políticos, volteen a ver a la sociedad y no solamente se queden en sus estructuras, ¿no? Sino que volteen a ver que hay otros grupos
también representativos que pueden enriquecer la vida política de esas instituciones partidistas. René, ¿algo más antes de terminar? Pues no, nada más, nuevamente gusto de saludarte y saludarlos, y pues vamos a ver cómo va avanzando este proceso y seguiremos platicando. Claro que sí, ojalá nos vemos el próximo jueves, ¿no? Espero que sí. Bueno, pues soy Marco Masacre, les pido a ustedes, no sin antes pedirles que por favor vean y compartan el video. Gracias.